En el corazón geográfico, pulsante y a menudo emocionalmente aislado del vasto interior de Brasil, allí donde los interminables campos de caña de azúcar se mecen lánguidamente bajo la tiranía de un sol implacable, y las colinas ondulantes y cubiertas de una vegetación reseca dibujan un horizonte de una belleza, tan vasta como profundamente solitaria, se erguía, como el fantasma decrépito de tiempos más prósperos y felices, la Fazenda Boa Vista, sus imponentes muros perimetrales, que en una época no tan lejana habían lucido un blanco resplandeciente que reflejaba con orgullo la riqueza y el prestigio de la familia Monteiro, ahora se mostraban desconchados en amplias y tristes secciones, manchados por la humedad persistente de inviernos olvidados y por el avance inexorable de una negligencia que parecía haber echado raíces profundas y venenosas en la propia tierra que la sustentaba. La pintura descascarada colgaba como piel muerta, revelando el adobe crudo y agrietado que había debajo, un símbolo visual de la decadencia que había infectado no solo la estructura, sino también el alma de la hacienda. El gran portón de hierro forjado, antaño una obra de arte que se abría para recibir a invitados ilustres, ahora colgaba torcido sobre sus goznes oxidados, gimiendo lastimeramente con cada ráfaga de viento, como un viejo lamentándose por glorias perdidas. Los extensos terrenos que la rodeaban, esas tierras fértiles que en épocas pasadas bullían con la actividad febril del ganado, pastando libremente y de una siembra meticulosa que prometía cosechas abundantes de café y maíz, se extendían ahora en un silencio casi sepulcral, una quietud antinatural que no era de paz, sino de un profundo y doloroso abandono. Las cercas de alambre de espino estaban rotas en muchos tramos, permitiendo que la maleza salvaje y las plantas invasoras reclamaran lentamente lo que una vez fue un campo de cultivo ordenado y productivo. Eran un triste y desolador testimonio visual de la decadencia, que se había apoderado del lugar desde que la tragedia, con su aliento helado y su toque implacable, había visitado a la familia Monteiro, dejando tras de sí un vacío inmenso que nada ni nadie parecía poder llenar, un agujero negro emocional que había absorbido la vida, el color y la esperanza de la hacienda. Dentro de aquellos imponentes y silenciosos muros de la casona principal, un edificio de estilo colonial que había resistido el paso de los siglos pero que ahora parecía rendirse a la tristeza, cargados no solo con el peso de la historia y de leyendas de tesoros escondidos susurradas por los pocos y mal pagados empleados que aún quedaban, sino también con una tristeza palpable, densa y casi asfixiante que parecía impregnar cada rincón oscuro y cada sombra alargada. Vivían los jóvenes hermanos Lia, de apenas 6 años, y Tiago, de 8, sus infancias, que por derecho natural deberían haber estado llenas de juegos inocentes bajo el sol, de risas despreocupadas que resonaran en los patios y de descubrimientos maravillosos en los campos y arroyos cercanos, se habían convertido en un arduo, agotador y solitario ejercicio diario de supervivencia silenciosa. Su vida era una caminata constante y temerosa sobre una finísima y traicionera capa de hielo que amenazaba con romperse a cada paso, a cada palabra, a cada mirada, sumergiéndolos en las aguas heladas del castigo y la humillación. Vivían bajo el yugo opresivo, constante y calculado de su madrastra, Bernica, una mujer de mediana edad, poseedora de una belleza fría, angulosa y escultural que parecía tallada en el más duro de los mármoles, pero cuya alma era un erial de crueldad, resentimiento acumulado y una ambición desmedida que la corroía por dentro como un cáncer. Bernica, que había llegado a la hacienda como una supuesta brisa fresca y esperanzadora tras la trágica y repentina muerte de la primera esposa de Seu Afonso en un accidente de coche, se había revelado muy pronto como una tormenta helada, violenta y destructora. Había sometido a los 2 pequeños huérfanos de madre a una rutina sistemática, calculada y perversa de abuso físico y, sobre todo, psicológico,
una tortura cotidiana que se desarrollaba en la intimidad de las paredes de la hacienda, lejos de miradas indiscretas. Cada día, sin excepción, los niños eran el blanco predilecto de sus humillaciones públicas y privadas, de sus castigos desproporcionados por faltas inexistentes o imaginarias, como una mancha de barro en la ropa o un vaso de agua derramado accidentalmente. Eran objeto de un desprecio profundo que los calaba hasta los huesos, dejándolos ateridos de un frío que no era físico, sino del alma. Bernica parecía disfrutar sádicamente de su poder absoluto sobre ellos, un poder que ejercía con un refinamiento cruel, encontrando un placer perverso en su miedo, en sus lágrimas silenciosas y en su sumisión total. Su presencia era una nube de tormenta constante sobre las cabezas de los pequeños, una amenaza latente, que nunca les permitía relajarse o sentirse seguros en su propio hogar. El padre de los niños, Seu Afonso, un hombre que en otros tiempos había sido fuerte, vital y risueño, un pilar en la comunidad por su carácter noble y su generosidad desbordante, ahora no era más que una sombra de sí mismo, un hombre hueco, ausente, un fantasma que deambulaba por las estancias de su propia casa sin ver realmente lo que ocurría en ella. Estaba completamente consumido por un duelo patológico, una pena profunda, que no lograba superar por la pérdida de su amada primera esposa, la madre de Lia y Tiago, y sumido en una profunda y autocomplaciente soledad que lo había aislado del mundo y, lo que era infinitamente peor, de sus propias y más sagradas responsabilidades como padre. Su inmenso dolor, que rumiaba en silencio día y noche, era un velo tan denso y opaco que le impedía ver la angustia palpable y desesperada en los ojos de sus hijos y la maldad pura, cristalina y evidente que se escondía tras la sonrisa forzada y las palabras empalagosamente melosas de su nueva mujer, a quien veía, en su ceguera, como una salvadora que había venido a aliviar su soledad, para empeorar aún más la ya de por sí tóxica y peligrosa situación. Bernica no actuaba sola en su sistemática campaña de terror y dominación, contaba con la complicidad activa y el apoyo entusiasta de Sergio, un vecino de una finca colindante, un hombre de aspecto rudo, de piel curtida por el sol, mirada lasciva y una reputación dudosa, que lo precedía en todo el pueblo, conocido por sus negocios turbios y su carácter violento. Sergio se había convertido, con una rapidez sospechosa y casi indecente tras la muerte de la primera esposa de Afonso, en el amante secreto y el principal consejero de la madrastra. Juntos, en susurros venenosos intercambiados en la oscuridad de la noche y en planes meticulosamente trazados mientras los niños dormían, conspiraban con una avidez palpable para tomar el control total y definitivo de los bienes de la familia Monteiro, especialmente de las tierras fértiles y valiosas que aún quedaban a nombre del deprimido y completamente manipulable Seu Afonso. La presencia de Sergio en la hacienda, que con el paso de los meses se había vuelto cada vez más frecuente, arrogante y descarada, era una fuente adicional de miedo y una profunda repulsión para los niños. Tiago, con la incipiente madurez de sus 8 años, ya era plenamente consciente de la naturaleza inapropiada y peligrosa de aquella relación ilícita y del peligro real que aquel hombre representaba para ellos y para el patrimonio de su padre. Lia, más pequeña y menos consciente de las complejidades del mundo adulto, simplemente sentía un rechazo instintivo, un escalofrío helado que le recorría la espalda cada vez que la mirada codiciosa y desagradable de Sergio se posaba sobre ella o sobre las posesiones de la casa. Instintivamente, ambos niños percibían con una claridad meridiana la amenaza que emanaba de él, una amenaza que su propio padre, sumido en su burbuja de dolor, era completamente incapaz de ver o de querer ver. En medio de este ambiente asfixiante de miedo, soledad, abandono y un silencio preñado de amenazas no dichas, el único y precario refugio de Lia y Tiago, su único y verdadero protector, su ancla en la tormenta diaria, era Lobo. No era, ni mucho menos,
un perro común. Era un viejo y noble pastor alemán K9, retirado prematuramente de la policía de élite de Belo Horizonte por una herida grave en la cadera sufrida en acto de servicio, una herida que le había dejado una ligera pero perceptible cojera que se acentuaba en los días de frío y humedad, y que a menudo le causaba dolor. Lobo había sido el fiel e inseparable compañero de un primo de Seu Afonso, un joven y valiente oficial de policía fallecido trágicamente en un tiroteo durante una operación antidrogas. Tras la muerte de su dueño y siendo ya considerado demasiado viejo para ser reasignado a otro oficial, había acabado en la Fazenda Boa Vista, destinado a pasar sus últimos años en un olvido similar al que sufrían los niños, un destino que parecía sellar una alianza tácita entre ellos. Su pelaje, antaño de un negro azabache intenso y brillante que denotaba su linaje puro, estaba ahora profusamente salpicado de un gris noble y plateado en el hocico y en el lomo, un mapa de sus años de servicio y de sus sufrimientos. Sus ojos, de un color ámbar profundo y melancólico, contenían la sabiduría, la paciencia y la tristeza infinita de un guerrero que ha visto demasiado, que ha conocido la lealtad y la traición en sus formas más extremas. Desde el primer día de su llegada a la hacienda, Lobo había establecido un vínculo silencioso, profundo e inquebrantable con los dos niños. Parecía entender, con una inteligencia y una empatía que iban mucho más allá de lo meramente animal, la compleja y tóxica dinámica de aquella casa. Sintió el miedo de los niños como propio desde el primer instante y reconoció en Bernica y Sergio la misma oscuridad, la misma maldad, que había enfrentado tantas veces en las calles y en los escondites de los criminales más peligrosos. La presencia imponente y la calma vigilante del Lobo se convirtieron en el único escudo, la única barrera real entre la crueldad de la madrastra y la vulnerabilidad de los niños. Su estrategia no era de agresión, sino de una interposición pasiva pero inmensamente efectiva. Cuando Bernica comenzaba a gritarle a Lía por alguna nimiedad, Lobo se levantaba lentamente de su rincón favorito en el salón, caminaba con su paso cojo pero firme y se sentaba entre la mujer y la niña, mirándola fijamente con sus ojos sabios, sin gruñir, pero con una intensidad que era más intimidante que cualquier ladrido. Su simple presencia física, grande y sólida, cortaba la línea de ataque de Bernica, obligándola a retroceder o a desistir, mascullando frustración. Se convirtió en una sombra protectora que parecía anticipar cada movimiento hostil, cada escalada de tensión, creando un pequeño pero vital espacio de seguridad para los niños en su propio hogar. La ya frágil y precaria estabilidad del hogar, si es que alguna vez la hubo, se hizo añicos de forma definitiva y sin remedio el día en que Seu Afonso, sintiéndose completamente derrotado por su propia pena, su incapacidad para manejar la creciente hostilidad en la casa y su profunda cobardía, decidió marcharse. No fue una decisión meditada, sino un acto de pura evasión. Empacó una pequeña y vieja maleta de cuero, con la mirada perdida en un punto indefinido de la pared desconchada de su habitación y el alma completamente rota en 1000 pedazos. Le dijo a los niños, sin mirarlos a los ojos, con un hilo de voz que apenas era audible, que necesitaba encontrar un poco de paz, que se iba por un tiempo indefinido a la lejana casa de un pariente en otro estado. Su partida, aunque motivada por su propio y egoísta sufrimiento, fue para Lía y Tiago el golpe de gracia, la confirmación definitiva de su abandono. Antes de cruzar el umbral de la puerta principal para no volver en mucho tiempo, en un último gesto que revelaba su completa desconexión con la realidad de sus hijos, pero también una confianza implícita y desesperada en la única figura leal que quedaba, Afonso se detuvo y acarició torpemente la cabeza del Lobo. Le susurró, como si le transmitiera la más sagrada de las responsabilidades, con la voz quebrada por una emoción que no se permitía mostrar a sus hijos: cuida de ellos, viejo amigo, eres lo único que les queda, protégelos por mí,
por favor. Y con esas palabras, que sellaban su rendición como padre, se marchó, dejando a sus dos pequeños hijos completamente a merced de los verdaderos lobos que habitaban la casa. Con la ausencia total de Seu Afonso, el último y débil dique de contención, por ineficaz y simbólico que fuera, se rompió por completo, desatando la peor versión de Bernica, sintiéndose libre de cualquier tipo de restricción o posible reproche, con el poder absoluto de la hacienda en sus manos, intensificó sus abusos de forma alarmante y sistemática. Los castigos se volvieron más severos y frecuentes, a menudo por faltas imaginarias. La comida para los niños se hizo aún más escasa y de peor calidad, mientras ella y Sergio disfrutaban de banquetes. Las visitas de su amante, que ahora actuaba abiertamente como el nuevo y arrogante señor de la casa, se convirtieron en una presencia constante, invasiva y amenazadora, sus miradas lascivas hacia Liai, sus comentarios despectivos hacia Tiago llenando la casa de una nueva capa de terror y sordidez. Liai y Tiago, sintiéndose más solos y desamparados que nunca, se sumieron en un silencio aún más profundo, en una invisibilidad autoimpuesta como único mecanismo de supervivencia. Se comunicaban entre ellos con miradas, con gestos sutiles, con un lenguaje secreto que solo ellos y, de alguna manera, Lobo, parecían entender. Su único consuelo eran los abrazos secretos y fugaces que se daban por la noche, en la oscuridad húmeda y fría de su pequeño cuarto compartido, y la presencia cálida, sólida y tranquilizadora de Lobo, que dormía invariablemente en el suelo, entre sus dos camas, como un guardián incansable y alerta, su cuerpo grande y fuerte formando una barrera física y simbólica contra los monstruos que habitaban al otro lado de la puerta. Fue la llegada inesperada, casi providencial, de Elena a la pequeña y adormecida ciudad cercana a la hacienda lo que marcó el verdadero inicio de un cambio, el primer movimiento de piezas en un tablero que parecía condenado al jaque mate. Elena, una mujer de unos 40 y tantos años, de carácter fuerte, sonrisa cálida, una independencia admirable y una inteligencia vivaz que brillaba en sus ojos claros, había sido el primer y gran amor de juventud de Seu Afonso, un amor apasionado y lleno de promesas que las circunstancias de la vida y las presiones familiares de la época habían truncado años atrás, dejando en ambos una cicatriz de melancolía. Ella había construido una vida exitosa en la ciudad, pero nunca se había casado, como si una parte de su corazón aún perteneciera a los campos de la Facenda Boa Vista. Había recibido una carta extraña, divagante y algo incoherente de Afonso, escrita con una caligrafía temblorosa y casi ilegible poco antes de su partida, una carta que, entre líneas, entre lamentos por el pasado y recuerdos nostálgicos, dejaba entrever una profunda y oscura desesperación, un sentimiento de fracaso como hombre y como padre, y una preocupación latente y mal disimulada por sus hijos, una angustia que él mismo, en su estado de depresión, no se atrevía a expresar abiertamente. Intrigada por el tono alarmante de la carta y profundamente preocupada por el hombre que una vez amó y que, en cierto modo, nunca había olvidado del todo, Elena decidió regresar al pueblo que había dejado atrás hacía tantos años, impulsada por un mal presentimiento, una intuición poderosa que no podía ignorar. Al llegar al pueblo y comenzar a indagar con su característica discreción y encanto entre viejos conocidos y amigos de la familia Monteiro, no tardó en percibir que algo muy grave y oscuro ocurría en la Facenda Boa Vista. La mirada esquiva de los antiguos amigos de Afonso cuando les preguntaba por él, sus respuestas vagas y evasivas, los rumores susurrados con temor en el mercado sobre el carácter déspota y cruel de Bernica, y la mala y violenta influencia de Sergio, confirmaron sus peores temores. El pueblo entero parecía estar bajo una ley del silencio, temeroso del poder y la naturaleza vengativa de la nueva señora de la hacienda, decidida a ver la verdad con sus propios ojos,
Elena realizó una visita improvisada y no anunciada a la finca, con la excusa de querer presentar sus respetos por la memoria de la madre de Afonso. Lo que vio allí la dejó helada, la frialdad hostil en la bienvenida de Bernica, la tensión palpable en el aire y sobre todo, la visión de los dos niños, Lía y Tiago, con sus ropas gastadas, su delgadez extrema y una tristeza infinita en sus miradas apagadas y temerosas, fue como un puñetazo en el estómago. Vio el miedo cerval en sus ojos cuando Bernica les hablaba, vio cómo se encogían ante su presencia. En la desolación de aquellos niños, vio el reflejo del fracaso del hombre que había amado. Elena comprendió de inmediato que no podía actuar sola, que enfrentarse directamente a Bernica y a su peligroso amante sin un plan sólido, sin pruebas y sin apoyo, sería inútil, contraproducente y extremadamente peligroso, no solo para ella, sino especialmente para los niños. Necesitaba aliados, gente de confianza dentro de la comunidad, personas respetadas que conocieran el terreno, las dinámicas del pueblo y a las personas implicadas, y que, como ella, estuvieran dispuestas a arriesgarse por una causa justa. No iba a permitir, bajo ninguna circunstancia, que los hijos del hombre que había amado siguieran sufriendo en silencio un solo día más. Con una determinación y una capacidad de organización admirables, Elena comenzó a tejer con paciencia y discreción una alianza secreta para rescatar a los niños. Su primera visita fue a Dona Matilde, la maestra jubilada del pueblo, una mujer de una integridad moral inquebrantable, de gran prestigio en la comunidad y respetada por todos, que había sido la profesora de la propia Elena y de Afonso en su infancia. Dona Matilde, que siempre había tenido un cariño especial por los pequeños Lía y Tiago y que albergaba serias y fundadas dudas sobre el carácter y las intenciones de Bernica, a quien consideraba una arribista sin escrúpulos, se unió a la causa sin dudarlo un solo instante, ofreciendo su sabiduría, sus contactos y su reputación intachable. Su casa se convirtió en el cuartel general secreto de la operación de rescate. Luego, con la misma cautela, Elena buscó a la doctora Sofía, la médica del pueblo, una profesional íntegra, dedicada y de un gran corazón, que en más de una ocasión había atendido a los niños por accidentes domésticos sospechosos, caídas, golpes, quemaduras leves que nunca le habían terminado de encajar y que siempre la habían dejado con una profunda sensación de inquietud. La doctora guardaba sus propias y serias reservas sobre la situación de los pequeños, pero el miedo a las represalias de la influyente Bernica y a las posibles implicaciones profesionales en un pueblo pequeño donde todos se conocen, la habían mantenido en un silencio frustrante. La llegada de Elena, sin embargo, le dio el empujón y la seguridad que necesitaba para actuar. Aunque temerosa, accedió a colaborar, ofreciendo su conocimiento médico para documentar de forma rigurosa y confidencial cualquier futura evidencia de maltrato físico o negligencia que pudiera observar. El último en unirse a esta improbable pero decidida alianza fue Ceúelias, un vecino anciano, viudo y solitario, cuya modesta propiedad colindaba directamente con los terrenos de la Facenda Boa Vista. Ceúelias, un hombre de pocas palabras, de piel curtida por el sol y de una honestidad a toda prueba, había sido testigo mudo desde el porche de su casa de más de una escena de crueldad verbal y física de Bernica hacia los niños. Había escuchado gritos desgarradores y llantos ahogados en más de una ocasión, y su corazón se había encogido de impotencia y rabia. El miedo a las represalias de la poderosa Bernica y del violento Sergio, de quienes conocía su mala reputación y su falta de escrúpulos, lo había mantenido en un silencio culpable y atormentado, pero la llegada de Elena y la formación de un grupo de apoyo le dieron finalmente el valor que necesitaba para romper ese silencio. Juntos, este pequeño, valiente y heterogéneo grupo de almas justas comenzó a planificar con sumo cuidado la forma de reunir pruebas contundentes contra Bernica y Sergio,
una tarea que sabían difícil, peligrosa y que requería una paciencia infinita y una coordinación perfecta, mientras los adultos conspiraban en secreto para traer la justicia al mundo de los hombres. La inteligencia, la lealtad y el instinto infalible del lobo se mostraron una vez más como un factor crucial e inesperado en el desarrollo de los acontecimientos. Una tarde polvorienta, mientras Lía y Tiago jugaban en silencio cerca del viejo, maloliente y decrépito gallinero, un lugar que Bernica rara vez visitaba por considerarlo inmundo, Lobo comenzó a escarbar con una insistencia frenética y casi obsesiva en un rincón oscuro y húmedo del interior, debajo de unas tablas sueltas y podridas del suelo. Los niños, acostumbrados a la inteligencia y a los comportamientos extraños pero significativos de su perro, se intrigaron de inmediato. Lo ayudaron a remover con sus pequeñas manos la tierra y los restos de paja hasta que lograron descubrir una pequeña caja de metal rectangular, completamente oxidada y abollada por el paso del tiempo, que parecía haber estado enterrada allí durante mucho tiempo, quizás desde la llegada de Bernica a la hacienda. Con el corazón latiéndoles con fuerza por la emoción del descubrimiento y una extraña sensación de estar haciendo algo prohibido y peligroso, Tiago y Lía, trabajando juntos, lograron abrir la caja oxidada con la ayuda de una piedra grande. En su interior, envueltos cuidadosamente en una bolsa de plástico para protegerlos de la humedad, encontraron un tesoro inesperado y revelador que cambiaría por completo el curso de los acontecimientos. Había varios documentos de propiedad de la tierra de la hacienda claramente falsificados, con firmas que imitaban de forma torpe y casi infantil la del ausente Seu Afonso, una libreta con tapas de cuero que contenía recibos y anotaciones detalladas de ventas de ganado y de cosechas que nunca habían sido declaradas a la familia ni registradas en los libros oficiales, y, lo más importante y sorprendente de todo, una pequeña memoria USB de color azul. Aquella caja, escondida apresuradamente por Bernica y Sergio en un lugar que creían absolutamente seguro, contenía la prueba irrefutable, tangible y definitiva de sus crímenes financieros y de sus planes sistemáticos para despojar a la familia Monteiro de todo su patrimonio. Los niños, sin comprender del todo el alcance legal de su hallazgo pero intuyendo su inmensa importancia y el peligro que representaba, le entregaron la caja a Elena en su siguiente visita secreta, un encuentro furtivo y lleno de tensión al anochecer junto a la cerca que separaba las dos propiedades, mientras Lobo montaba guardia. Paralelamente a estos descubrimientos cruciales, Lía, en la soledad y el silencio de su mundo interior, había encontrado su propia y única forma de resistir, de procesar el trauma y de documentar el horror que vivía a diario. La pequeña, que había aprendido a soportar el dolor físico y emocional en un silencio casi absoluto para no provocar más la ira incontrolable de su madrastra, comenzó a llevar un diario secreto, un acto de una valentía, una lucidez y una resiliencia extraordinarias para una niña de su edad. En un viejo y olvidado cuaderno escolar de su hermano mayor, que había encontrado en el fondo de un baúl polvoriento, y con un pequeño lápiz gastado que guardaba como su más preciado tesoro bajo el colchón de su cama, Lía documentaba con dibujos infantiles pero brutalmente explícitos, y con frases cortas, simples y temblorosas, cada agresión sufrida, cada insulto humillante, cada amenaza velada, cada noche de hambre, cada lágrima derramada en silencio. Aquel diario, guardado celosamente bajo una baldosa suelta del suelo de su habitación, se estaba convirtiendo, sin que ella lo supiera, en la pieza central, en la prueba más devastadora, conmovedora e irrefutable de la investigación que se estaba gestando en su contra. El conflicto latente en la hacienda, una olla a presión a punto de estallar, alcanzó uno de sus puntos más álgidos y peligrosos una tarde de tormenta eléctrica, cuando el cielo se oscureció y el aire se cargó de una tensión casi irrespirable. Tiago,
en un valiente y desesperado acto de rebeldía infantil por proteger a su hermana pequeña de un castigo físico particularmente cruel e injusto que Bernica se disponía a infligirle por haber roto accidentalmente un jarrón, había desafiado abiertamente a su madrastra, gritándole con todas sus fuerzas que la dejara en paz. Como represalia por su insubordinación, la cruel mujer, fuera de sí por la furia, lo arrastró por el brazo hasta el oscuro, húmedo y aterrador depósito de herramientas del granero y lo encerró allí, entre arañas, ratas, herramientas oxidadas y el olor a moho, diciéndole con una voz sibilante y llena de odio que lo dejaría allí toda la noche, sin comida ni agua, para que aprendiera de una vez por todas a respetarla y a cerrar su maldita boca. Lia, aterrorizada e impotente, escuchaba los sollozos ahogados de su hermano desde el otro lado de la pesada puerta de madera, cerrada con un enorme y oxidado candado para el que solo Bernica tenía llave. Fue Lobo quien, una vez más, como un ángel guardián de 4 patas movido por un instinto superior, salvó la situación, sintiendo la angustia extrema y el miedo de los 2 niños, y sin que nadie se lo indicara. El perro, con su inteligencia superior, comenzó a olfatear frenéticamente alrededor del viejo y desordenado taller de carpintería de Seu Afonso, que se encontraba adosado al granero. Tras unos minutos de intensa y metódica búsqueda, comenzó a ladrar con insistencia y a rascar una vieja y polvorienta caja de herramientas de madera que estaba olvidada en un rincón oscuro. Lia, siguiendo la clara e inequívoca indicación del perro, abrió la pesada caja y encontró en el fondo, debajo de un montón de clavos y tornillos oxidados, un pesado manojo de llaves viejas y de diferentes tamaños. Con una inteligencia asombrosa que dejó a la niña boquiabierta, Lobo olfateó las llaves una por una y luego empujó decididamente con el hocico una llave de hierro grande, pesada, y de una forma particular. Era, increíblemente, la llave del candado del depósito. Con las manos temblorosas por el nerviosismo y la urgencia, Lia logró con dificultad hacer girar la llave en la cerradura oxidada y abrir la pesada puerta, rescatando a su hermano, asustado, aterido de frío pero ileso, justo antes de que Bernica y Sergio regresaran a la casa principal tras una de sus habituales y misteriosas ausencias. El regreso de Seu Afonso a la Fazenda Boa Vista fue tan inesperado para los niños como lo había sido su partida, pero esta vez fue un regreso con un propósito completamente diferente. Elena, al comprender la extrema gravedad de la situación tras el hallazgo de la caja con las pruebas irrefutables y el incidente del encierro de Tiago, que podría haber acabado en una verdadera tragedia, había logrado finalmente localizarlo a través de un pariente lejano y lo había convencido, con una mezcla de cariño, duros reproches por su abandono y una firmeza inquebrantable, de que su presencia en la hacienda era urgentemente necesaria e ineludible. Le dijo que la vida de sus hijos corría un peligro real e inminente. Afonso regresó abatido, confundido, todavía envuelto en la niebla de su dolor, pero fue el diario secreto de su hija Lia, que Elena le entregó con el corazón en un puño y lágrimas de indignación en los ojos, lo que finalmente lo sacó de su profundo y paralizante letargo de autocompasión. Leer las palabras simples, directas y desgarradoras de su pequeña hija, ver los dibujos que retrataban con una claridad brutal e incontestable el infierno de miedo, soledad, hambre y dolor que sus propios hijos habían estado viviendo durante años bajo su mismo techo, en su ausencia y también en su presencia ciega e inútil, fue como recibir una puñalada de hielo, directamente en el corazón. La culpa, la vergüenza, la rabia y un amor paternal que había estado adormecido y anestesiado por el duelo, despertaron en él con la fuerza de un volcán en erupción, arrasando con su apatía. En ese preciso instante, el hombre roto se recompuso, el padre ausente regresó de su exilio emocional, se unió de inmediato y sin reservas a la alianza formada por Elena, decidido a enfrentarse a su esposa,
a desenmascararla y a hacer justicia por sus hijos, costara lo que costara, aunque tuviera que vender su alma al diablo para conseguirlo. La confrontación final fue cuidadosamente planeada y orquestada por el pequeño pero decidido grupo de aliados, y tuvo lugar en el gran, solemne y polvoriento salón de la casona, un lugar que había sido testigo de tantas alegrías familiares y ahora de tanta miseria y traición. En un clímax de una tensión casi insoportable, Bernica y Sergio, convocados bajo el falso pretexto de una reunión para discutir la venta de una parte de la propiedad, fueron confrontados simultáneamente con todas las pruebas abrumadoras que se habían acumulado en su contra. Elena, actuando como una fiscal improvisada, serena pero implacable, presentó con una calma glacial los documentos falsificados y el contenido de la memoria USB encontrada en la caja, que revelaba con todo lujo de detalles sus planes de estafa y la compleja red de corrupción que habían tejido para apropiarse de la hacienda. Dona Matilde, la respetada maestra, y Ceúelias, el valiente vecino, dieron testimonio, con una voz firme y sin miedo, de las múltiples escenas de abuso verbal y físico que habían presenciado a lo largo de los años, aportando fechas, horas y detalles que no dejaban lugar a dudas. La doctora Sofía, por su parte, presentó un informe médico preliminar, contundente y detallado, sobre el estado de desnutrición crónica, el evidente retraso en el crecimiento y las posibles lesiones internas y cicatrices de los niños, un cuadro clínico perfectamente compatible con un patrón de maltrato físico y negligencia continuado. En el tiempo, cada testimonio, cada prueba, era un clavo más en el ataúd de la tiranía de Bernica y Sergio, pero la prueba más devastadora, la que los dejó sin palabras, sin excusas y sin defensa posible, fue la lectura pública, por parte de un Seu Afonso con la voz quebrada por el llanto, la rabia y una culpa insoportable, de algunos de los pasajes más desgarradores y explícitos del diario secreto de su hija Lía. Al mismo tiempo, Elena, en un golpe de efecto final y magistral, reprodujo una grabación de audio de alta calidad, obtenida gracias a un pequeño y sofisticado micrófono que, con la ayuda de Tiago, había logrado esconder en la sala unos días antes. En la grabación, se escuchaba con una claridad meridiana a Bernica y a Sergio, creyéndose solos, a salvo y celebrando su futuro éxito, confesando con descaro y entre risas sus planes para deshacerse de los niños enviándolos a un internado lejano y de mala reputación, vender la hacienda y huir del país con todo el dinero. Acorralados, expuestos y sin escapatoria posible, sus máscaras de respetabilidad y falsa preocupación cayeron estrepitosamente, revelando sus verdaderos, codiciosos y monstruosos rostros. Cuando Sergio, en un último y desesperado acto de cobardía, viendo que todo estaba perdido, intentó huir de la casa corriendo hacia la puerta trasera, se encontró con un último, silencioso e infranqueable obstáculo. Lobo, que había permanecido en un rincón de la sala, en silencio pero intensamente alerta durante toda la larga y tensa confrontación, se lanzó contra él con la velocidad de un rayo, no para morderlo o herirlo gravemente, sino para derribarlo limpiamente al suelo y retenerlo allí con su peso corporal y un gruñido profundo y amenazante que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones si intentaba moverse un solo centímetro. La policía, que había sido previamente alertada por Elena y que esperaba discretamente en el camino de acceso a la hacienda, irrumpió en la casa en ese preciso instante, procediendo a la detención inmediata de una Bernica histérica que gritaba insultos, amenazas y negaciones incoherentes, y de un Sergio completamente derrotado, sumiso y resignado a su destino. En medio del caos controlado de las detenciones, con las luces intermitentes de las sirenas de los coches patrulla tiñendo de azul y rojo las paredes del viejo salón, Lía, encontrando finalmente la fuerza, el valor y la voz que le habían sido robadas y silenciadas durante tanto tiempo,
Se acercó a Bernica, que era esposada por un oficial de policía, mirándola directamente a los ojos, sin una sola pizca de miedo en su mirada, sino con una extraña y serena mezcla de pena y una firmeza inquebrantable. Le dijo con una claridad y una madurez que heló la sangre de todos los presentes: tú me hiciste creer que yo estaba sola en el mundo y que no valía nada, que era un estorbo, pero te equivocaste. Nunca estuve realmente sola. Siempre tuve a mi hermano a mi lado, y siempre, siempre, tuve a Lobo, y eso es mucho más de lo que tú tendrás jamás. Sus palabras, simples pero cargadas de una verdad profunda y sanadora, fueron el epitafio perfecto para la larga y oscura tiranía de su madrastra. La historia, a partir de ese punto de inflexión, se concluye con un largo y necesario epílogo de curación, de justicia y de una profunda reconstrucción familiar y comunitaria, un proceso que se desarrolló con paciencia y amor a lo largo de los meses y años siguientes a aquellos dramáticos y transformadores acontecimientos. Bernica y Sergio, enfrentados a una montaña de pruebas irrefutables y al testimonio demoledor de los niños y de múltiples testigos de la comunidad, fueron juzgados y condenados a largas y ejemplares penas de prisión por una larga lista de delitos graves, incluyendo maltrato infantil continuado, negligencia grave, estafa, falsificación de documentos y conspiración. La Facenda Boavista, liberada por fin de su presencia tóxica y opresiva, comenzó a recuperar lentamente, con mucho trabajo, inversión y esfuerzo, su antiguo y olvidado esplendor, tanto en sus campos y cosechas como, sobre todo, en el espíritu y la esperanza de sus habitantes, bajo los cuidados amorosos, pacientes, atentos y dedicados de seu Afonso, ahora un padre presente, arrepentido y completamente entregado al bienestar físico y emocional de sus hijos, y de Elena, que había decidido quedarse definitivamente en la hacienda y se había convertido de forma natural, fluida y espontánea en una nueva, verdadera y maravillosa figura materna para los niños. Lía y Tiago comenzaron su largo, complejo y a menudo difícil proceso de recuperación. Las pesadillas nocturnas que los atormentaban se fueron espaciando gradualmente, las sonrisas genuinas y espontáneas se volvieron más frecuentes en sus rostros, y el silencio opresivo y defensivo que los había caracterizado durante tanto tiempo fue reemplazado, poco a poco, por las risas infantiles, los juegos en el jardín, las carreras por los campos y las conversaciones animadas y triviales durante la cena, sonidos de una infancia normal que la vieja casona no había escuchado en muchísimos y largos años. Lobo, el héroe silencioso, el pilar fundamental en la sombra y el verdadero guardián de la familia, vivió el resto de sus días en una paz, una felicidad y una comodidad que nunca antes había conocido, rodeado del amor incondicional, las caricias constantes, los juegos y las siestas compartidas de los niños que había protegido arriesgando su propia vida. Pasó sus últimos años de vejez durmiendo largas y plácidas siestas al sol del porche, recibiendo caricias constantes en sus orejas y disfrutando de los mejores y más sabrosos manjares que la cocina experta y generosa de Elena podía ofrecerle. Murió de vejez, tranquilamente, una tarde de invierno, mientras dormía en su manta favorita junto a la chimenea encendida, en los brazos de un Tiago ya adolescente que lo acunó con cariño hasta el final, dejando tras de sí un legado imborrable de lealtad, valentía y amor incondicional. El legado del Lobo, sin embargo, trascendió con creces los límites físicos y emocionales de la Facenda Boavista y logró transformar, de forma inesperada pero profunda, a toda la comunidad. Inspirada por la increíble resiliencia de Lía y Tiago, por su asombrosa capacidad de sanar, perdonar y seguir adelante, y por la conmovedora historia del valiente K9 que se había convertido en una auténtica leyenda local, Elena, con la ayuda inestimable y entusiasta de seu Afonso, y los fondos recuperados de la estafa de Bernica,
decidió abrir en el pueblo un centro de apoyo para niños y jóvenes víctimas de trauma, abuso y negligencia, un lugar seguro, acogedor y profesional donde encontrar ayuda psicológica, consuelo, refugio y, sobre todo, esperanza. El centro, por supuesto, y por aclamación popular en una reunión del pueblo, fue bautizado como Centro Lobo, en honor a su silencioso pero poderoso inspirador. Años más tarde, Lia, convertida ya en una joven mujer fuerte, serena, elocuente y llena de una profunda empatía que canalizaba de forma constructiva en su trabajo, como terapeuta infantil especializada en traumas, decidió compartir su historia con el mundo. Con la ayuda de un escritor amigo, escribió y publicó un libro de memorias, un relato conmovedor, valiente y sin adornos de su infancia, que tituló con una sencillez poética y profundamente significativa Oseo que guardó o silenció el perro que guardó el silencio. El libro, de forma inesperada, se convirtió en un éxito de ventas a nivel nacional y en un faro de esperanza y una herramienta de concienciación para miles de otras víctimas de abuso silencioso en todo el país. En las páginas de su libro, Lia no solo logró transformar su dolorosa y traumática experiencia en un poderoso y universal mensaje de esperanza, resiliencia y superación, sino que también, y sobre todo, rindió el más hermoso, profundo y emotivo de los homenajes al guardián de cuatro patas que, sin decir una sola palabra, sin emitir un solo ladrido innecesario, le había enseñado a ella, a su hermano y, por extensión, a toda una comunidad, el verdadero y profundo significado de la lealtad incondicional, la valentía silenciosa frente a la injusticia más flagrante, y el coraje inmenso que se necesita para finalmente romper el silencio opresor y encontrar y hacer oír la propia y valiosa voz. La historia de la Facenda Boa Vista, gracias al libro de Lia y a la incansable labor del Centro Lobo, ya no era una historia de tragedia, abandono, decadencia y olvido, sino una de renacimiento, justicia y esperanza, una leyenda que se contaba a las nuevas generaciones en las escuelas del pueblo sobre cómo un viejo perro policía, con el corazón roto por la traición humana, pero con el espíritu de servicio y protección intacto, se convirtió en el ángel guardián de dos niños perdidos y desamparados, demostrando de forma incontestable que, a veces, los héroes más grandes, los más verdaderos y los más efectivos, no llevan capa ni armadura, sino que caminan a nuestro lado en cuatro patas, guardando con una paciencia infinita nuestros silencios más dolorosos hasta que estamos listos y fuertes para gritar nuestra verdad al mundo. El sol volvía a brillar con una fuerza y una calidez renovadas sobre la Facenda Boa Vista, no para borrar las cicatrices indelebles y profundas del pasado, que siempre formarían parte de su historia, sino para iluminar un futuro prometedor y lleno de luz construido sobre los cimientos sólidos del amor reencontrado, la resiliencia humana y la memoria imborrable de un perro. Extraordinario, la paz, finalmente, había regresado a la hacienda para quedarse, una paz real, ganada a pulso con lágrimas, coraje y mucho amor, y protegida para siempre por el espíritu eterno de su guardián silencioso, el inolvidable lobo. La comunidad de Vila da Pedra, antes un lugar sumido en el miedo, la desconfianza y una apatía casi crónica, experimentó una profunda y duradera transformación cívica y social. El caso de los niños Monteiro y el heroísmo del lobo actuaron como un poderoso catalizador, como una sacudida eléctrica que despertó una conciencia colectiva que había permanecido peligrosamente dormida durante demasiado tiempo. Los vecinos comenzaron a organizarse de forma activa, solidaria y eficiente, creando comités de vigilancia vecinal y redes de apoyo mutuo para proteger a los más vulnerables, a los niños y a los ancianos, asegurándose de que un caso de abuso y negligencia como el de Lia y Tiago nunca más volviera a ocurrir en el silencio cómplice y vergonzoso de su comunidad. Dona Matilde, la maestra jubilada,
a pesar de su avanzada edad, encontró una nueva vocación y una energía renovada. Utilizó su inagotable energía, su vasta experiencia pedagógica y su inmenso prestigio moral para crear un exitoso y muy necesario programa de tutoría extraescolar en las instalaciones del nuevo Centro Lobo. Allí, ayudaba a niños con dificultades de aprendizaje, problemas familiares o en riesgo de exclusión social a encontrar un espacio seguro, estimulante, creativo y afectuoso para crecer y desarrollarse plenamente. Su labor desinteresada y apasionada se convirtió en un pilar fundamental para la reconstrucción del tejido social del pueblo, demostrando con hechos tangibles que la educación, la paciencia y la compasión son las herramientas más poderosas y efectivas para combatir la ignorancia, la indiferencia y la crueldad. Seu Elias, el vecino anciano que había vencido su miedo atávico para testificar valientemente contra Bernica y Sergio, se convirtió en uno de los voluntarios más queridos, respetados y dedicados del centro. Con sus manos expertas y su profundo amor por la tierra, cuidaba con esmero del jardín terapéutico del centro, un espacio verde y lleno de vida donde los niños aprendían a cultivar hortalizas, plantas aromáticas y flores, y compartía su sabiduría de hombre de campo con los jóvenes, enseñándoles con una paciencia infinita el valor del trabajo, el respeto por la naturaleza y la importancia fundamental de los ciclos de la vida. La siembra y la cosecha. Su ejemplo silencioso y constante inspiró a otros ancianos del pueblo a salir de su aislamiento y a participar activamente en la vida comunitaria, creando una valiosa y enriquecedora red intergeneracional de apoyo, afecto y transmisión de conocimientos y tradiciones. La doctora Sofía, la médica del pueblo, por su parte, utilizando su influencia en el ámbito de la salud regional y sus contactos profesionales, impulsó con éxito la creación de un pequeño pero muy necesario puesto de salud gratuito en las instalaciones del centro, ofreciendo atención médica básica, programas de vacunación y talleres de prevención no solo a los niños del centro, sino a todas las familias más necesitadas y sin recursos de la región. Su labor incansable fue fundamental para detectar y prevenir otros posibles casos de negligencia, desnutrición o abuso en la región, convirtiéndose en una guardiana incansable de la salud física y también emocional de toda la comunidad, una referente de confianza para todos. La Facenda Boa Vista, bajo la nueva y visionaria administración conjunta de Seu Afonso y Helena, no solo se convirtió de nuevo en un negocio próspero y rentable, sino también en un modelo a seguir de agricultura sostenible y de responsabilidad social corporativa en toda la región. Implementaron prácticas agrícolas ecológicas y respetuosas con el medio ambiente, recuperando la salud de la tierra, mejoraron sustancialmente las condiciones laborales y salariales de sus empleados, a quienes ahora consideraban parte de su familia extendida, ofreciéndoles beneficios y participación en las ganancias, y destinaron de forma permanente una parte significativa de sus beneficios a financiar las actividades, los programas y la futura expansión del Centro Lobo, cerrando así el círculo virtuoso de justicia, reparación y gratitud. La hacienda, antes un símbolo de opresión, tiranía y decadencia, se transformó en un faro de esperanza, innovación y progreso para toda la región. Tiago, el hermano mayor, aquel niño tímido, retraído y tartamudo que vivía a la sombra de su hermana pequeña, encontró en la mecánica agrícola, en el trabajo con la maquinaria de la granja y en el cuidado de los animales, su verdadera y profunda pasión. Superó por completo su tartamudez y su timidez gracias a la terapia y a la confianza ganada, convirtiéndose en un joven fuerte, trabajador, responsable y profundamente protector, el pilar sólido sobre el que Elías siempre supo que podía apoyarse incondicionalmente. Su amor inmenso por Lobo se transformó en una dedicación a todos los animales, y se convirtió en el principal
más experto y más cariñoso cuidador de los perros rescatados que llegaban al nuevo y pequeño refugio de la fundación, honrando cada día, con su trabajo y su dedicación, la memoria de su primer y más grande amigo, Elena y Seu Afonso, unidos por un amor reencontrado en la madurez, un amor más sereno, más profundo y más sabio, y por un propósito común que daba un nuevo y poderoso sentido a sus vidas, vivieron sus años venideros en una serenidad, una armonía y una complicidad que nunca antes habían imaginado posible. Juntos, y con una dedicación absoluta y sanadora, criaron a Lía y Tiago no como los frágiles hijos de un pasado doloroso y traumático que había que olvidar, sino como los frutos resilientes y prometedores de un futuro esperanzador que había que construir día a día. Les ofrecieron el hogar estable, seguro, estimulante y lleno de un amor incondicional que les había sido cruelmente negado durante sus primeros y más importantes años de vida. La familia Monteiro, antes una entidad rota, disfuncional y envenenada por el dolor, la mentira y la maldad, había renacido de sus propias y profundas cenizas, más fuerte, más sabia, más compasiva y más unida que nunca. El libro de Lía, o Seo que guardo o silenció, no solo fue un éxito editorial a nivel nacional que la convirtió en una figura pública respetada, sino que también fue traducido a varios idiomas y se convirtió en material de lectura obligatoria en muchas escuelas, institutos y facultades de psicología, trabajo social y derechos humanos en todo el mundo. Su historia personal, contada con una honestidad desgarradora, una prosa sencilla pero inmensamente poética y sin una sola pizca de autocompasión o resentimiento, sirvió para dar voz y visibilidad a miles de otras víctimas de abuso silencioso y para educar a la sociedad sobre la importancia fundamental de escuchar a los niños, de observar con atención las señales, por sutiles que sean, y de actuar con valentía, decisión y sin demora ante cualquier indicio de maltrato o negligencia. En la última página de su aclamado libro, en la sección de agradecimientos, Lía incluyó una dedicatoria breve pero inmensamente emotiva que hizo llorar a miles de lectores en todo el mundo y que resumía a la perfección el espíritu de su historia. Para Lobo, mi guardián silencioso, mi ancla, en la más terrible de las tormentas, que me enseñó, sin una sola palabra, que el amor verdadero no necesita de la voz para ser escuchado y que la lealtad es el único lenguaje que nunca, jamás, miente. Tu silencio guardó mi vida para que yo pudiera encontrar mi voz. Y mi voz, ahora, contará tu historia para siempre. Gracias, mi amigo fiel. Gracias por todo, hasta que nos volvamos a encontrar al otro lado del puente del arco iris. Y así, la memoria del viejo y noble K9, el perro que llegó a una hacienda olvidada y en plena decadencia como un veterano roto, traumatizado y desahuciado por el sistema, y se fue de este mundo como un héroe legendario y un símbolo imperecedero de esperanza, perduró en el tiempo, no solo en el corazón agradecido de la familia que salvó de la autodestrucción, sino también en el alma de toda una comunidad que aprendió, gracias a su ejemplo silencioso y poderoso, que el verdadero valor no reside en la fuerza física o en el poder económico, sino en la inquebrantable capacidad de proteger a los más débiles y vulnerables, y que el amor, en su forma más pura, desinteresada e instintiva, es la única fuerza en el universo capaz de romper el más pesado, el más antiguo y el más opresivo de los silencios. La transformación de la hacienda no fue meramente económica o estructural, sino que representó una sanación simbólica del propio linaje familiar. Los retratos al óleo de los antepasados de la familia Monteiro, que antes colgaban torcidos y cubiertos de polvo en el gran salón, fueron restaurados y colocados con honor, como si observaran con aprobación el renacimiento de su legado. La casona, antes fría y silenciosa, se llenó de nuevo con el sonido de la vida, las risas de los niños, las conversaciones animadas en la cena,
el ladrido juguetón de los perros del refugio que a menudo visitaban la casa y la música suave que a Elena le gustaba poner por las tardes. Seu Afonso, liberado del peso de su duelo no resuelto, redescubrió el placer de trabajar la tierra y de enseñar a su hijo Tiago los secretos de la carpintería, un oficio que había aprendido de su propio padre. Juntos, en el viejo taller ahora limpio y ordenado, construyeron muebles para el centro Lobo y juguetes de madera para los niños, cada pieza un testimonio de su vínculo reconstruido y de su capacidad para crear belleza a partir de la madera en bruto, una metáfora de su propia reconstrucción personal. Elena, por su parte, se convirtió en una figura matriarcal no solo para su nueva familia, sino para toda la comunidad. Su inteligencia, su empatía y su capacidad de liderazgo fueron fundamentales para el éxito del Centro Lobo y para la transformación social del pueblo. Organizó talleres para padres, grupos de apoyo para mujeres y programas de voluntariado que involucraron a jóvenes y ancianos, tejiendo una red de solidaridad y afecto que fortaleció a la comunidad de una manera que nadie habría creído posible. El Centro Lobo se convirtió en un referente a nivel nacional, visitado por expertos y replicado en otras regiones del país. Su enfoque holístico, que combinaba la terapia psicológica profesional con el poder sanador del contacto con la naturaleza y los animales, demostró ser increíblemente eficaz. Historias de niños que, como Lía y Tiago, habían superado traumas profundos gracias a la ayuda del centro, comenzaron a llenar las páginas de revistas y documentales, inspirando a muchos otros a buscar ayuda y a no rendirse. Un día, años después de la muerte del lobo, mientras Lía paseaba por los terrenos del centro, ya convertida en una joven psicóloga, un pequeño cachorro de pastor alemán, abandonado a las puertas de la fundación, se acercó a ella cojeando ligeramente. La conexión fue instantánea. Lía lo adoptó y lo llamó Sombra, en honor al primer protector que nunca conoció pero cuya leyenda conocía de memoria. Era el cierre de un círculo, la continuación de un legado. La historia de la Fazenda Boa Vista y de sus habitantes se convirtió en una poderosa parábola sobre la resiliencia del espíritu humano y animal, sobre la capacidad de sanar las heridas más profundas a través del amor y la compasión. Demostró que incluso en los entornos más oscuros y opresivos, la luz de la bondad, la valentía de un solo individuo y la lealtad de un animal pueden ser suficientes para iniciar una revolución, para cambiar el curso del destino y para recordarnos que nunca, jamás, estamos verdaderamente solos mientras haya un corazón dispuesto a luchar por nosotros. La frase, entallada por Tiago en el ladrillo, Ene morreu como seo, viveu como promesa, se convirtió en la filosofía que guió a la fundación y a la familia. No se trataba solo de honrar la memoria de un perro, sino de vivir cada día cumpliendo la promesa que su vida y su sacrificio representaban, la promesa de proteger al inocente, de dar voz al silenciado, de luchar contra la injusticia y de creer, contra toda evidencia, en el poder redentor del amor. Lobo no había muerto, su espíritu vivía en cada niño salvado, en cada animal rescatado, en cada acto de bondad que su historia inspiraba.